Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nuestra cuenta de Twitter, @políticoscdn37. También nuestras cuentas personales pueden escribirnos 140 caracteres o muchísimo más si así lo consideran. La pregunta de la noche: ¿influyó el empresariado en esa decisión que tomó el Poder Ejecutivo? Eso fue una decisión del Poder Ejecutivo aceptada por el Congreso de la República. Sometieron una terna conformada por Yolanda Martínez y otras dos personas. Una de ellas ni siquiera sabía que la estaban poniendo allí. Bueno, a veces uno parte del tema legal para poder analizar el tema legítimo. Efectivamente, como no nos dio tiempo en el análisis, nos pasaba un poco de tiempo reglamentario, vamos a terminar de concluir con lo que debe ser el procedimiento para una designación efectiva de esos funcionarios. Y debe justamente el Poder Ejecutivo asumir su responsabilidad y terminar de coger al director ejecutivo, como los compañeros del panel plantearon, que es lo que está ausente para conformar las dos patas que tiene el sistema de defensa nacional de la competencia y ese organismo llamado Procompetencia. Es una terna que la pasada presidenta, antes de salir, había dicho que de septiembre del año pasado le había dirigido una comunicación el Consejo Directivo al presidente de la República presentándole los posibles candidatos, los perfiles, porque también una facultad del Consejo Directivo de en su asamblea, en su pleno, escoger o plantear y proponer los perfiles para que sea el director ejecutivo, que al final lo coge el poder del presidente de la República bajo la facultad que tiene para esos fines. Entonces, ¿qué pasó en los últimos meses? Que ya la pasada presidenta, Michelle Cohen, estaba fuera de tiempo, fuera de plazo. Hay algunos abogados que han planteado que no, que como ella fue seleccionada en el año 2013, terminaba su ciclo en el 2018 porque ella fue seleccionada por la Cámara de Diputados. Y dijimos anteriormente que el Senado coge 3 miembros y la Cámara de Diputados coge 2. Los que cogen el Senado tienen un tiempo de 2 años que duran en su posición, pero los que son escogidos por la Cámara de Diputados duran 5 en la posición que está designada en ese organismo. Por lo cual, como ella fue designada en el 2013, terminaba en el 2018. Pero ¿qué pasa? Que la propia ley te habla cuando hay ausencia de un funcionario, cómo se reemplaza, y el que llega a reemplazar, lo único que tiene que hacer es terminar el periodo porque fue electo. Es como los diputados. Mi amigo Marino Collante renunció a la diputación y Wilson Marte entró como diputado. Y Wilson puede seguir diputado después del 16 de agosto del 2016 porque él quiera. Si él no fue electo, no puede seguir. Él lo único que fue a cumplir el mandato de Marino Collante, que terminaba de 6 años en el 2016. ¿Es así o no es así? Efectivamente, así pasa con este organismo. Michelle llegó a suplir el tiempo que le faltaba a Luis Reyes, me parece, que fue asignado viceministro y encargado del presupuesto nacional, también está con doble facultad. Entonces, ¿cuál es el otro tema? Y ahí voy a la pregunta. Miren, el informe que presentó la Comisión Nacional de Defensa y Competencia, el Consejo Directivo, que fue promovido por su presidenta en ese momento, es un informe sin desperdicio. Un nivel profesional, un nivel de investigación muy profunda, avalado por organismos internacionales. Yo he tenido la posibilidad de estudiar el tema de práctica de comercio, concentración de mercado, los mercados que tienen sustitución de los productos que están vigentes y también, sobre todo, cuando 2 compañías o más en el mismo nivel de concentración de mercado entre ellas una alianza estratégica, cómo eso impacta negativamente a la libre competencia, como decía Elpidio, que en el artículo 50 de la Constitución Dominicana habla muy claro de libertad de empresa. Entonces, aquí hay monopolios reales en el tema de la cerveza y muchos alcoholes. En el tema del transporte, un monopolio que todo el mundo habla, sobre todo el transporte que tiene que ver con carga. Pero también tenemos concentración de mercado en el tema de los medicamentos. Pero tenemos concentración de mercado en las telecomunicaciones, señores. Acaban de fusionar 2 compañías telefónicas, la número 1 con la número 3, y eso hace una concentración de mercado y atenta contra la libre competencia del mercado de telecomunicaciones en la República Dominicana. Pero además aquí hay múltiples sectores, el sector financiero,
el sector financiero, desde la parte gubernamental, hay un banco del Estado que maneja toda la nómina de todos los ministerios de este país y efectivamente tiene unos clientes cautivos directamente que ningún otro banco comercial lo puede tener. Pero entonces tú tienes otro banco que también se puede funcionar con otras instituciones financieras también en el mercado y nadie le pasa el sedazo de la investigación de cuánto va a afectar a empleados que hay que despedir cuando se hacen esas fusiones, a línea de crédito, por ejemplo, que se deja acceder porque tienen que cortar gastos, del tema del mercado normal y en los precios finales de los consumidores, porque como ya tú tienes competencia, tú juegas con el tema del precio de cualquier producto al consumidor final. Entonces, hay un tema real de que este informe fue muy bien hecho y efectivamente impactó a una gran parte del empresariado, que, como dijera Catherine, que ahí le doy la razón, lo que se ha cuestionado es quién hizo el informe, o sea, quién mandó a hacer el informe, si tenía calidad o no para hacerlo. Es como que yo lo haga casi, sin ser ningún tipo, sin tener ninguna función pública. Ahora, sobre ese informe, pro competencia, no puede bajo ningún concepto multar a nadie. No puede ni siquiera llamar a capítulo a una audiencia a las partes que ellos entienden y señalan en ese informe están cometiendo abuso del poder dominante en el mercado. Entonces, finalmente, lo que hay que subsanar la decisión que está pendiente de coger el director ejecutivo. Yo creo que Elpidio, como un diputado de influencia y un militante del PLD, pudiera a su gobierno aliado plantearle de que de una vez por todas se escoja al director ejecutivo para que ese informe que se hizo de la cerveza lo haga el director ejecutivo. Y efectivamente en un proceso de investigación tampoco puede estar develando informaciones porque atenta también con la capacidad de esa empresa que no tiene derecho a defenderse tampoco. La propia ley lo establece. O sea, exactamente. O sea que tenemos un proceso muy bonito en una ley. El manejo confidencial. Tenemos gente de la información relevante que puede afectar al funcionamiento de esa empresa. Imagínense ustedes. El derecho al buen nombre. Señores, pero imagínense ustedes el que reparte la cerveza en el este, cuando vio ese informe, dijo, bueno, pero van a despedir y cancelar a muchísima gente porque va a empezar la gente a cuestionar y ese tipo de cosas. Entonces, yo entiendo y espero que el Poder Ejecutivo subsane la debilidad y creo que la que fue designada es una profesional con mucha capacidad, sobre todo en el área de telecomunicaciones de la República Dominicana. Mira, la pregunta es, ¿cree usted que el sector empresarial influyó? Sí, influyó y tiene que influir porque el Consejo Pro Competencia justamente es un organismo regulador, es un organismo que tiene el objetivo de garantizar las buenas prácticas en el comercio, garantizar la libre competencia empresarial y justamente si un sector se queja y siente que un sector del empresariado, del comercio, ha abusado y ha actuado con deslealtad en el manejo del comercio, entonces ¿a quién se le va a quejar? Justamente a los miembros de ese organismo. Y entonces cuando van y se le quejan a este organismo, se encuentran con que este organismo tiene problema funcional, tiene problema operativo. Y entonces se revisan una serie de cosas y se toman estas decisiones. Yo quiero agregar al listado de competencia desleal que ha estado haciendo Beni. Hay que agregarle el problema que está sucediendo con los productores avícolas. Por ejemplo, se ponen de acuerdo para producir una cantidad de pollos y de huevos, ¿verdad? Se asignan cuotas y ellos mismos violan las cuotas. Y luego que el mercado se inunda de pollos y de huevos y los precios comienzan a bajar, entonces le piden al gobierno que le compre los pollos y los huevos, el excedente, para ellos evitar perder dinero e irse a la quiebra. Sin embargo, quienes originaron el sobreabastecimiento de su producto en el mercado fueron ellos mismos. ¿Por qué? Porque no respetaron la regla del juego del libre mercado. Pero lo propio pasa con
el cemento. Se ponen de acuerdo para elevar el precio del cemento por encima de la capacidad. Eso es oligopolio. No hay varias empresas que intervienen. Cártel. Bueno, efectivamente, porque actúan como cártel. Varios se ponen de acuerdo para eso. Sí, pero oligopolio se dice de la materia. Tú hablabas del transporte, igualito que el transporte. Ahí hay monopolio. Por ejemplo. Ahí hay monopolio. Ahí hay monopolio. Y si tú mandas un camión de una empresa a retirar mercancía en cualquier muelle. En cualquier muelle, lo rompen. Ahí se encarga. Y la vida del chofer unilateralmente corre peligro. Por ejemplo, lo que estamos diciendo es que en la República Dominicana la competencia del libre mercado está afectada por sus propios actores. Incluso, ¿quién paga las consecuencias? El consumidor. El consumidor debería beneficiarse de precios competitivos en el mercado. Sin embargo, las empresas ofertantes de bienes y servicios se ponen de acuerdo y la población termina pagando sobreprecios debido a que no hay un organismo regulador que imponga las reglas del juego para que haya una competencia sana, una competencia que se ajuste al mandato de la Constitución de la República. Finalmente, el destinatario final de una competencia sana en una sociedad abierta, una sociedad capitalista, tiene que ser la población. Yo me pregunto, ¿qué va a suceder cuando finalmente la economía se libere y entren los acuerdos de libre comercio ya de manera plena? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder fueron los acuerdos con los consumidores? Bien, miren, yo quiero, al margen de responder la pregunta, decir hoy con responsabilidad lo siguiente. Cuando ese tema llegó a la Cámara de Diputados, yo hice todo lo humanamente posible para que no se discutiera ese mismo día. Hasta tal punto que tomé un turno en la modificación de agenda y mis dos colegas estaban ahí, donde yo manifesté la intención de que no se modificara la agenda y que ese tema se colocara para otro día. Precisamente, no quizás por la experiencia que uno tenga, sino porque es muy difícil para cualquier legislador enfrentarse a una decisión sin todavía conocer las intríngulis de él. En detalle. Sobre todo en detalle. Y qué bueno que Beni ha sido bastante claro. Y yo pienso que eso no deja de responder un poco la pregunta de que si los empresarios tuvieron alguna influencia. Claro que tuvieron influencia, como decía Elpidio. Lo único que para beneficio de ellos encontraron un cómodo caldo de cultivo. ¿Cuál fue? Justo que probablemente si ese informe no sucede, ellos quizás no se habían agarrado del tema de que quien estaba en la posición concluía su mandato ahora porque ella fue designada para completar un mandato. Probablemente, digo yo, si ese informe no se da, ellos quizás no se agarran de ese argumento y probablemente hubiese pasado ese tema sin que el Ejecutivo se diera cuenta. Entonces, ellos, o sea, el asunto se hizo de manera legal. Lo que quizás no fue elegante el momento en el que se hizo. Entonces, ¿qué yo digo? De esto tenemos que sacarle el lado positivo. Esto está generando un debate que necesariamente, y yo me atrevería a adelantar que en la próxima sesión de la Cámara de Diputados el tema tendrá que llegar, que necesariamente entonces el Poder Ejecutivo se va a ver en la obligación de designar de una vez y para siempre el director ejecutivo de este organismo que hace falta.
y muchos ejemplos que pusieron. Y hoy precisamente yo estudiaba un tema de los avicultores. Un desorden en la producción avícola y de huevo y de pollo específicamente. 3 empresarios que lo tienen todos y entonces los pequeños para la quiebra. Entonces, lamentablemente, esto que ha sido noticia y que ha tenido la mano con toda responsabilidad, lo digo, del empresariado dominicano, traerá como consecuencia que este problema se resuelva de una vez y para siempre. Hay un tema que hablaba un libro, El origen de las riquezas, donde dejar hacer, laissez-faire. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema del empresariado, es un tema muy delicado, pero sí hay que ver lo positivo y hay que felicitar a la producción, porque inclusive voy a ser claro, yo me sorprendí con el tema, había otros temas, pero ahora mirando las alocuciones, me estoy dando cuenta de la importancia de este tema. Y la importancia que no le ha dado ni siquiera el mismo ejecutivo. Porque el director ejecutivo de ese organismo tan importante, que asume a la vez la parte de como si fuera el fiscal, no está funcionando en el organismo. Entonces estamos dejando a expensa, creando un organismo, un consejo, que por demás tiene salarios que pagamos todos los dominicanos con nuestros impuestos, más que los diputados, es bueno decir esto, de 500.000 pesos. Entonces, yo quiero dejar a la sazón de que esto pueda servir para lo que estamos acá, los 3 legisladores, para Beni, que maneja mucho el tema, pero no mirarlo desde el punto de vista que se ha actuado. Aquí esto hay que mirarlo desde el punto de vista real. Ese informe, cuando el director ejecutivo llegue, lo primero que tiene que hacer es sentarse en su escritorio con el informe, analizarlo y sancionar, porque la fiebre no está en la sábana. Y para concluir, mencionaban el tema avícola, mencionaban el tema del transporte. Yo estuve en la feria agropecuaria y estuve reunido con los ganaderos. Y lo que yo vi allá, que hay una ley de etiquetado que no se ha cumplido y que ha sido una de las cosas que más le hace daño al empresariado dominicano. La gente no sabe lo que está consumiendo en este país. La leche, y le voy a decir, el tema es institucionalizar este país. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí se importa suero de leche y lo que le dan a muchos niños en su casa es suero de leche, no la verdadera leche. Y pudiésemos hacer un programa con esto. Queridos diputados panelistas, vean una cosa. Lo que ustedes señalan le ha dado vuelta, en cierta medida, a la pregunta que tenemos esta noche. De si el empresariado forzó o no la destitución de esta señora, de Michelle Cohen, de Procompetencia. Pero esa no es la pregunta. La pregunta influyó. Vea, pónganle la palabra que ustedes quieran. Vamos a decir influyó. Vamos a decir influyó. A mi juicio, lo que influyó en la salida de Michelle Cohen de Procompetencia es esto. Este informe que fue financiado por el BID, firmado por el colega, amigo de la casa, Jaime Aristi Escuder, economista, en fin. De gran prestigio. Fíjense una cosa, este informe habla de cosas interesantes y sí podemos quedarnos en los preciosismos legales, en esos vericuetos de las letricas chiquitas, de que si fulano no puede actuar, que es cierto, no hay director ejecutivo de esta organización de Procompetencia. Pero está creado hace 8 años. Y no ha funcionado. No, pero además de que no ha funcionado, es que nadie lo ha reclamado. Déjame decirte, varios sectores habían llamado la atención sobre la situación. Mira, incluyendo a Nuria Piera, que en el 2008 hizo un estudio sobre eso. La asociación de empresas de Jaina ha tenido una situación de doble discurso en ese tema. A veces lo quieren y a veces no. Bueno, en el 2011 planteó que
que Michelle Cohen estaba paseándose y andaba en pasarela. En pasarela, sí. A nivel internacional, Lo dando vi. cursos, seminarios y demás. Dijo la Asociación de Industria Es de correcto. Jaina. Perdón, de Herrera. De Herrera. Sin embargo, a partir de la asignación de la amiga y colega abogada Yolanda Martínez, están cuestionando la designación ellos hoy. Y defendiendo a la Y defendiendo la anterior, porque efectivamente entendían que uno de los temas que se iba a tocar estaba con mucha influencia en el sector de Herrera. Entonces, porque venía el tema de los plásticos, Mire, el tema de los químicos, o sea, fíjese venían una cosa. otra información. Perdóname, Catherine, pero yo creo que entendamos que efectivamente el informe es un informe muy bien elaborado. Y creo que también Michelle probablemente lo hizo a cierto punto para suplir una necesidad de un organismo infuncional que, bueno, ya que no podemos sancionar nada, porque no hemos sido apoderados de nada, vamos por lo menos a aplicar parte de lo que dice la ley, aunque no sean nuestras facultades. Yo digo, bueno, está el tema del gasto, está el tema de que está pagando la nómina a esos funcionarios, no están haciendo su labor porque no tienen nada por qué ser apoderados. Pero el informe como tal, como bien tú dices, el que llegue a la dirección ejecutiva tiene que iniciar un trabajo, como dice la ley, o por solicitud de parte o de oficio. Y efectivamente aquí es de oficio, porque está ese Pero informe. competencia está adscrito al Ministerio de Industria y Comercio. No, trabaje conjuntamente, conjuntamente. así es, Mi y con el de Economía Sí. y Planificación. Mi pregunta es, ¿por qué no hemos visto al ministro de Industria y Comercio llamar a las personas que hicieron este informe? ¿Tú te acuerdas? No ¿Te pregunto. acuerdas hace un año que iban a sustituir cuando cambiaron a Reyes? La primera propuesta que había Era de una la hermana La hermana de Castillo Sabiñón. Castillo Sabiñón, y por la incompatibilidad y consanguinidad entre ellos, Es correcto. no pudo asumir ni siquiera la terna. Yo lo que y yo pienso- pienso ahora, perdóname, que efectivamente esos ministerios tienen también, y tú también lo traes a colación y estoy de acuerdo, deben de involucrarse para que este organismo funcione, porque hay otras comisiones como la de práctica de la práctica de la ley de comercio, la otra, la CDC, que era Jean Alain miembro y que ahora dirige algunos profesionales muy capacitados. Esa funciona. Acuérdense los sacos de sacos que tuvimos el conflicto con Costa Rica, de polipropileno, que se llevó esa discusión. Ahora mismo tenemos una demanda, la primera que pone Dominicana, ante el OMC con el tema de los tabacos. Y esa comisión está funcionando porque desde el principio se estableció como demandaba la ley. Pero mira, Esta está coja todavía. Yo entiendo que las organizaciones empresariales, comenzando con el Consejo de la Empresa Privada, siguiendo con las asociaciones empresariales, De industria, todo. deberían acercarse al Poder Ejecutivo, porque finalmente los actores que sean designados en ese organismo deben contar con la anuencia del sector empresarial, porque ellos van a representar al Estado en la gestión, en el arbitraje. Porque el Estado es Pero el un órgano árbitro. regulador también, el Pidio, lamentablemente, Darle un poco de distancia. yo debo decirte, Ahí hay que darle un poco de yo distancia. debo decirte pero que tienen que conversar. duerma un Porque la poco. pregunta es lo que va por ahí, ¿eh? Mira, pero La pregunta va por ahí, solo que eso. sí influyeron para que quitaran No el solo tiempo, eso, ¿eh? el Entonces, tú tienes que buscar si la eso no persona está que muy tenga la bien, competencia. no lo ayuda Es así. que déjalo tenga así. la competencia. Es que ellos son Los los perfiles, responsables de que eso esté así. Es que a ellos es que les conviene que eso esté así, porque ese mecanismo es un mecanismo regulador de ellos. Y entonces, hoy, y yo usted dice que respondiendo, ellos no quieren la regulación. pero claro que no, pero claro que no. Pero Pero tienen que hoy, querer. Por eso han pasado 8 años sin nombrar un director Yo ejecutivo. reitero, Es una facultad yo reitero, del Poder Ejecutivo. Óyeme, Eso no es de los empresarios. Yo Eso no es reitero- La de pregunta es si el Poder Ejecutivo se ha visto de brazos atados. yo Claro, reitero no le quiten la responsabilidad. que ese Ejecutivo. informe influyó a la destitución, es cierto. Pudiera Ahora, ser, ¿por profe qué Pinocho. se hizo? Porque ellos se agarraron de un marco legal Claro. para esos fines. ¿Quién ha fallado? Lamentablemente el Ejecutivo ha fallado. Mira, eso es como los Y casos. nosotros también Tenemos hemos que- fallado, porque quizás eso es como los casos- si comenzamos a hacer fiscalizar. la exigencia, Alexis, como los casos eso sí que se civiles, resuelve. que tú no atacas el fondo, sino el juez. Tú dices, Así mira, tú es. tienes competencia para conocer tal caso. La Es lo inhibición mismo. o la recusación. Sí, y el Regulación, fondo- y o la el- incompetencia mire, territorial, territorial, o por la Ustedes materia. saben que es lo peor, que el fondo del asunto No se está discutiendo. no se ha discutido. Así es.
el fondo del asunto de Es si lo más hay importante. abuso de posición dominante, que eso afecta. En más de 10 sectores de la República Dominicana. Miren, el CONEP en su carta lo decía, que este tipo de informaciones podían afectar la imagen internacional de la República Dominicana. Yo entiendo que como Poder Ejecutivo lo que se podría hacer es aclarar qué es lo que está ocurriendo y no destituir Lo que a pasa una es persona que está haciendo una la publicidad suerte de del informe denuncia. que ellos atacan también. Miren, tenemos que despedir ya nuestro compañero Félix Victorino está listo para el resumen final. Ha sido un programa súper interesante y yo les agradezco mucho, como siempre, que nos hayan acompañado. Amigo, ¿cómo estás?